Pues gracias a todos por la presencia y gracias sobre todo a los autores, bueno, al autor y a la mesa general que tenemos hoy aquí, Ferran Tutén, a Valentí Puig, por estar con nosotros en esta casa, a las que les doy su casa, a las que casi no hace falta ni que les la bienvenida, pero bueno, en nombre del rector lo hago con mucho gusto, pero es su casa porque es la casa de las ideas, de la educación, de la formación de la conciencia y sobre todo del compromiso. Yo el otro día vi unas cápsulas de café que eran anti-aging y yo digo, caramba, no sé, tanta obsesión porque cumplir años está bien. Entre otras porque ya, en fin, con Valentí Puig estaba en el patronato de Cervantes cuando yo era director de centros del Instituto Cervantes, pero al mismo tiempo también fue el autor de los Somni Delta, que yo leí cuando era un adolescente en la etapa del BUP, hace ya unos cuantos años, el Somni Delta. O anterior, en la etapa final de la EGB. Mientras tanto, que me acuerdo, Valentí Puig me recuerda y me evoca muchos recuerdos muy queridos de Mallorca y de Baleares en general, que es un territorio para nosotros siempre muy querido desde el punto de vista de autores. Sí, decía, y daba la bienvenida en lugar de todos, en lugar de, sobre todo del rector, al autor, a Ferran Tutén, pero también a Valentí Puig, a la que es, decía yo, que es su casa, porque es la casa de la formación, de la maduración, del compromiso y de las ideas. Yo decía que una de las cosas buenas que tiene cumplir años es que uno ya tiene una trayectoria y desde luego recuerdo en la etapa escolar haber leído el Somni Delta, que escribió hace muchos años, Valentí Puig, pero también luego recuerdo la primera etapa universitaria, las lecciones de Iván Tubau, que también nos hablaba de verinosa llengua, de paraula viva, contra llengua normativa, las cuales también alertaba ya contra cosas que yo iba viendo. Iván pues, es una persona de una personalidad apabullante, pero la verdad es que siempre es una persona, un libertario, diría él, claramente. Pero me trae muchos recuerdos tener a ambos aquí, por lo tanto, lo que parecería un trámite de dar la bienvenida es desde luego una cosa que uno hace con muchísima ilusión, ¿no? Desde luego, a ver el libro me ha recordado también otra lectura, que esta sí que no soy tan mayor para haberla leído, sino que es La Imitación de Cristo, del Kempis, el libro clásico que ha conformado una parte con la filocalia de la tradición occidental, ¿no? de las raíces de Europa. Yo, desde luego, agradezco no solo su presencia, sino el valor hoy en día de la discrepancia, de escribir un poco desde la libertad, que creo que es algo muy, muy necesario, desde luego, en los tiempos que corren, no solo en nuestro país, sino en el conjunto de Europa en general, ¿no? En el momento en que estamos en la eclosión, en una especie de gran equilibrio mundial entre un país como Estados Unidos y China, con una India que va emergiendo y con un Occidente en general que se juega a la partida de los valores, ¿no? Entonces, bueno, yo cumplo aquí mi cometido, lo demás sería un poco presunción porque con mucho gusto tengo que ceder la palabra a quien realmente va a hacer la presentación de los autores y la moderación del acto. Por lo cual, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, como he dicho antes, no hace falta recordarlo, esta es vuestra casa. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer al señor vicerrector sus palabras y también su presencia aquí y, como no, esta acogida de la Universidad de Tabat Oliva, en la que hoy vamos a celebrar un acto que se ha ido retrasando por las circunstancias desde la edición del libro, un acto muy esperado y desde luego deseado y que por fin pues, puede tener lugar en el día de hoy. De esta manera, el Club Tocqueville va reemprendiendo sus actividades presenciales, de forma mixta, y por tanto, poco a poco esperamos volver a la normalidad. ¿Qué mejor forma de reencontrarnos que hacerlo con dos personas que están, digamos, en la base, que son pilares del Club Tocqueville? El Club Tocqueville no hubiese nacido sin las aportaciones, sin la presencia, sin los consejos, sin la actuación de Valentí Puig y de Ferran Tutén, a quienes obviamente no voy a presentar porque son conocidos de todos nosotros. Simplemente quiero recordar esto. Nosotros nunca hemos pretendido ser originales y en esto retomo una idea que cruza toda la obra de Tutén que hoy vamos a
no presentar, pero sí dialogar sobre ella. Y creo que podemos estar muy contentos de imitar al autor, de imitar a Valentí Puig y hacer nuestras tantas de sus sugerencias, tantas de sus propuestas. Por eso es un agradecimiento personal y es un agradecimiento en nombre de todo el club a ellos dos. Por fin podemos hacer el acto y muy concretamente a Totén, a Ferran, por su siempre disponibilidad y concretamente este libro tan bien cuidado, la edición, yo creo que refleja una obra de madurez, toda una condensación de todo lo que Ferran pues, ha ido estudiando, ha ido reflexionando y uno de estos resultados es justamente esta obra que si no han leído pues les recomiendo vivamente que lo hagan. Yo por mi parte nada más, les reitero el agradecimiento también por su presencia aquí a todos ustedes en estas circunstancias no fáciles y por supuesto a los dos miembros de la mesa, cuando queráis. Ya, gracias por las presentaciones, señor doctor, a nuestro querido presidente de Tocqueville. No voy a expresarme protocolariamente porque con Ferran es casi una complicidad incestuosa, intelectualmente incestuosa, ¿no? Y yo creo que, aunque parezca una paradoja, el mérito no es un mérito menor del libro que al final, al terminar de leerlo, uno se pregunta, ¿a quién estoy imitando yo día sí día, no? Porque en la tesis, la imitación del libro es que siempre estamos imitando. Nos estamos imitando a alguien. ¿Imitamos porque somos o somos porque imitamos? Me parece que las dos cosas son indiscernibles. Frente a esa imitación, frente al mimetismo, yo no sé, Ferran, si estarás de acuerdo, pero yo creo que una cierta voluntad de entender la complejidad y de alcanzar una cierta madurez, es decir, ser adultos intelectualmente, es una de las formas de enfrentarse al mimetismo. Sea mimetismo personal, sea mimetismo de masas. Me permito, aunque parezca frívolo, he recordado casos de mimetismo flagrante que he vivido en mi vida. Una prima mía que siempre ha creído que era Elizabeth Taylor. En los años, cuando era un niño, recuerdo que muchísimas mujeres imitaban a Lana Turner, aquellos turbantes de Lana Turner, ¿no? El pintalabios de Lana Turner. Todos hemos visto el caso de personas que fuman en pipa porque quieren parecer intelectuales. Y hay un caso ya extraordinario y perverso, que es el caso de Jordi Pujol. Jordi Pujol, de repente, hay algo en sus gestos, en sus tics, que se propaga a periodistas, presentadores de televisión y a otros políticos. Entonces, si alguien recuerda a Artur Mas tenía gestos calcados de Jordi Pujol. Hay todavía por ahí circula un periodista efectista y poco íntegro, que los tics de sus párpados son clavados a los de Pujol. Y lo más curioso del caso es que Pujol imitaba al actor Joan Capri. Él aprendió muchísimo de Joan. Es que no se oye bien. No se oye bien. Joan Capri, con su capacidad histriónica, representaba una forma de ser catalán, ¿no? Y eso también es consecuencia muchas veces de esa voluntad de imitar, ¿no? Acabar asumiendo una identidad
que puede ser inducida, impuesta o simplemente no deliberada, pero que se te cae encima, ¿no? Y entonces lo que ha hecho Tutén en este ensayo, yo creo que ahí, hace unos años, cuando se quería hablar de la novela de verdad, la novela de Tolstoy, Flaubert, contra los productos experimentalistas, se decía: esta novela que estoy leyendo es una novela. Pues este es un ensayo, no es una tesis doctoral, no es un manual, es un ensayo, es decir, ensayar ideas para intentar interpretar el mundo. Y eso es lo que ha hecho Ferran Tutén en el mundo de las ideas, la imitación de imitaciones. Y yo recuerdo, vamos, os ha citado el vicerrector unos de sus trabajos sobre los usos lingüísticos en Cataluña, y un libro que a mí me gusta mucho, que es El malentès del noucentisme. Es uno de los libros de, digamos, de indagación, de tesis, si se quiere, sobre el contenido de la cultura catalana. Y debo decir, también ya para completar la incitación a la lectura, que a quien le pueda interesar, que espero que sean muchos, Ferran Tutén está impulsando una web que se llama La Puñalada y que es una de las webs de mayor calidad intelectual que merece tener muchas personas que la consulten y que la lean. Por ejemplo, tenemos en estos momentos, que es muy importante, tenemos el mimetismo de la masa, ¿no? En realidad, por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña, sin entrar en política, sino en comportamientos colectivos, el mimetismo de la masa es algo que se está produciendo en estos momentos en sociedades como la catalana. Te pones un lazo amarillo y de repente aparecen cientos, miles de lazos amarillos en Cataluña, ¿no? El otro día vi por la calle, en el pueblo donde vivo, un matrimonio maduro que llevaban chándal amarillo, anorak amarillo y todo amarillo, ¿no? Y no tenían el menor reparo ni el menor sentido del ridículo. Existe en ese aspecto, desde el punto de vista del libro, dos cuestiones que no son fáciles de desentrañar. Una es: ¿existe el hombre auténtico? ¿En qué consiste ser auténtico? No es una forma de simulación, no es una sublimación del mimetismo. Y después, ¿en qué consiste ser original? Porque todos nos queremos ser originales y resulta que siempre estamos imitando a otro. Uno de los autores que más, quizás por el hecho de ser polaco, que eso es un genio que no se compra, quiero decir que no, esto no se aprende, se nace o no se nace polaco, ¿no? Uno de los autores que más ha hablado de esto es un escritor polaco de una gran calidad, que es Witold Gombrowicz, que citas en el ensayo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con todo esto que Gombrowicz estuviera durante años viviendo en Argentina, Salto de Mata, y cogiera una tirria enorme a Borges? No es una tirria personal, yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Si nos fijamos, en la literatura de Borges hay una imitación de una imitación magistral, bellísima, pero es una imitación de la imitación. Y conste que es uno de los poetas que más respeto, ¿no? Pero Gombrowicz buscaba de una forma casi salvaje eso, todo lo contrario, ¿no? Ha hecho una especie de parábola, creo que en su diario argentino, de aquellos años. Él va por la playa y ve, ¿recuerdas tú?, una especie de escarabajo con las patas arriba, ¿no? Está dando un sol muy intenso y entonces él dice: hombre, voy a salvar a este escarabajo porque si el sol se me lo va a comer. Y lo pone patas arriba, escarabajo. Camina 2 metros más,
otro escarabajo con las patas para arriba. Otro y otro. Y el dilema para Gombrowicz es ¿en qué momento me paro? Porque ya estoy harto de salvar la vida de los escarabajos. ¿En qué momento me paro? Y si me paro, soy injusto con todos los que vienen después. Y en realidad seré culpable de que ellos no se salven, ¿no? Y yo creo que esa es una prueba radical de integridad, más allá de las calificaciones morales, ¿no? Y también es un elemento importante para enfrentarse al mimetismo. Hoy en día tenemos las redes sociales, que es un delirio de mimetismo. Basta ver el caso de los influencers. Este es para digno de un libro de Ferran Totel, ¿no? Porque los influencers están ganando millones de euros solo saliendo en pantalla y diciendo disparates que son copia de copias. También se está produciendo, yo cuando era pequeño, no tanto de adolescente, porque el adolescente se revela contra su padre, ¿no? Pero de pequeño, quería ser como mi padre. Ahora resulta que los padres quieren ser como los hijos. Las gentes mayores quieren ser más jóvenes, quieren ser como los jóvenes. El boom de los gimnasios, de la depilación, etc. Bien, yo no quiero alargarme más porque es importante seguir. Es un libro en el que los vericuetos y las digresiones que hace Ferran son de una gran riqueza. Por ejemplo, un tema que domina mucho, que es el tema muy tan actual de la ideología de género, que está ocurriendo con todo eso, ¿no? Pero no se trata de un libro de, digamos, de aseveración ideológica, sino de ensayo. Está ensayando una idea, está ensayando una propuesta. Y para eso va desde las neuronas espejos al comportamiento de los primates. En una página puede estar hablando de Orwell, de Sciascia, de Dalí, de Ortega o de Aristóteles. Es decir, ensayo. El essay en sentido anglosajón. Y yo creo que ese libro tienen ustedes que leerlo porque en primer es sólido, es sutil, es articulado en un momento de volatilidad, un momento de traición de los intelectuales a su propia tradición de lucidez e independencia, y es un libro elitista. Y yo creo que ya ha llegado la hora de reivindicar el elitismo de una vez por todas, ¿no? Es un libro de compromiso, es un ensayista que se hace, un intelectual que se hace responsable de lo que escribe en un momento en el que nadie es responsable de lo que dice ni de lo que hace. Es un conocedor profundo de la literatura francesa, de la literatura del Ancien Régime, y yo espero, me gustaría ya, porque supongo que iremos hablando y que fuera él quien nos explicara, nos hablará de él. Permito hacer una pregunta, si te parece, para iniciar esta presentación en vivo, ¿no? Puede parecer una impertinencia, pero no es esa la voluntad. En estos momentos, ahora, aquí, ¿a quién estamos imitando tú y yo y todos los que estamos aquí? Pues eso es difícil de dilucidar porque... ¿Se oye? ¿Sí? Tenía apagado. Digo que es difícil de saber a quién estamos imitando, ¿no? Porque nuestra personalidad la creamos a lo largo de nuestra vida imitando inconsciente o conscientemente, depende, todo lo que vemos. Fuera de los modelos que nos proporcionan las otras personas, no hay una personalidad original propia que se imponga. Hay imitaciones creativas, es decir, que a partir de lo que adquieren desarrollan una personalidad un poco distinta, un poco solo, de los demás, que hay otras que son absolutamente calcadas de un modelo concreto, ¿no? Antes
hablabas tú de personas que imitaban actrices. Bueno, en los años 30 hubo mucha gente que se disfrazaba de Einstein, pero como Einstein, porque estaba de moda. Después muchos pretendían ser Hemingway, eso es todavía así, americanos que van a Pamplona y llevan el tipo de vida de Hemingway. La locura en Estados Unidos de la imitación de Elvis Presley, que ha llegado a crear una iglesia dedicada a Elvis Presley como si fuera un santo, ¿no? Todo eso es lo más espectacular de lo que estamos hablando, pero no es lo importante. En realidad podríamos decir, aunque el libro no hace esa distinción, pero es implícita todo lo que dice, podríamos decir que hay dos formas de imitación, una que podríamos llamar vulgar, que está tratada a fondo en el libro, y es la que estamos hablando ahora, y luego hay otra imitación sublime, que es la que uno hace conscientemente porque quiere aprender. Por ejemplo, si escribe, quiere aprender de los escritores; si pinta, quiere aprender de otros pintores. Es que si no hace eso, no hace nada, por supuesto. Entonces, esa mímesis con lo sublime, con lo trascendente, es muy distinta de la otra. Pero sabemos, y lo sabemos por tradición cultural de Occidente, pero también actualmente por los estudios científicos que hay sobre el tema, que el ser humano es el ser más imitador que existe. Esto ya lo dijo Aristóteles y nunca se ha desmentido. Entonces, de lo que yo hablo principalmente es de la imitación vulgar, y luego la contrasto con la, podríamos llamar, imitación sublime, por no tener otra palabra, excelsa, como quieran ustedes, que sería la única manera de evitar la imitación vulgar hasta cierto punto. En nuestras vidas cotidianas, incluso el más sabio y el más original es un imitador como todo el mundo, ¿no? Y nos pasamos la vida diciendo estupideces hasta que pensamos las cosas y nos las tomamos en serio, y entonces lo que hacemos es entrar en esa imitación a la que llamamos sublime. O sea, aprendemos, imitar sublimemente significa aprender de otros que ya han realizado parte del camino que uno quisiera realizar. Bueno, por supuesto, la originalidad no existe, más que como juego con la imitación, es decir, que a partir de distintos modelos uno puede crear su propio mundo. El libro no podría ser nunca un ensayo académico, un libro académico, como decía antes Valentí, aunque partes del libro podrían ser perfectamente académicas, porque quiere dar una respuesta, perdón, más que una respuesta, la palabra sería, quiere dar una visión total de lo que significa la imitación en la especie humana. Entonces, eso implica un discurso intelectual, académico si quieren, riguroso, con citas precisas de autores, y luego otro que tiene que ver con mi experiencia personal de la vida. Entonces, nunca un trabajo académico mezclaría estas dos cosas. El libro tiene pues, varios registros. Hay una parte que es totalmente personal y que puede leer fácilmente cualquier persona, aunque no tenga ninguna formación sobre el tema. Luego hay una parte muy necesaria, creo, pero un poco espesa para el profano, que intenta indagar el sentido de mimesis en los griegos. A partir de un momento del libro me di cuenta que tenía que hablar de esto y me sumergí en un estudio profundo con ayuda de especialistas y saqué mis conclusiones sobre esto, ¿no? Y luego hay otra parte en la que hablo al final del libro de las puertas de salida a la imitación vulgar. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta imitación vulgar? Y las tres salidas que yo propongo son, en primer lugar, la racionalidad en toda su extensión. Cuando razonamos según normas de lógica, según reglas lógicas, no estamos imitando, estamos imitando la razón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que decimos pues, es el resultado no de algo que copiamos de otro, sino de una reflexión rigurosa y profunda. Luego está el arte. El arte puede ser racional y completamente irracional, pero ese tipo de irracionalidad es una irracionalidad espiritual que permite reconciliar al hombre con la experiencia directa de la vida, con su experiencia como su vida. Y finalmente el humor. Yo creo que el humor
Es difícil definir el humor, que hay muchos libros que lo han hecho. El más importante seguramente es el de Henri Bergson, Le Rire, la risa. En ese libro, él habla del humor como siempre el señalamiento de un comportamiento mecánico. Bueno, yo creo que lo que hace el humor normalmente es indicar que eso es imitativo, ¿no? Porque lo mecánico y lo imitativo es más o menos lo mismo. No sé si me explico bien, quiero decir que cuando digo lo imitativo aquí estoy hablando otra vez de imitación vulgar, ¿no? Cuando las personas hacemos cosas sin pensar lo que hacemos y simplemente porque lo hemos visto hacer a otros, entonces eso provoca la risa. Entonces el humor es una forma de señalar esto muchas veces, ¿no? Cuando se detecta, normalmente no se detecta porque está todo ya perfectamente aceptado, ¿no? Lo que sí creo que es importante es que la imitación que llamo vulgar, digo, en el libro no utilizo esta palabra, ¿no? Puede ser incluso trágica. En realidad es la imitación la que ha provocado, desde mi punto de vista, millones de muertos en el siglo XX en Europa. ¿Por qué la gente en Alemania empieza a denunciar judíos cuando esos mismos judíos eran sus vecinos y sus niños jugaban con los hijos de los judíos? Y de repente, eso lo explica Sebastian Haffner, por ejemplo, o otros autores también, ¿no? ¿Por qué de repente la gente empieza a perseguir judíos? Por imitación, porque es lo que se está haciendo simplemente, ¿no? Podemos aplicar esto, por supuesto, al comunismo. El lado del nazismo y el comunismo son movimientos gemelos desde mi punto de vista. Lo podemos aplicar a muchísimas cosas que están pasando en la actualidad. En el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Cataluña en estos últimos años, mucha gente se pregunta cómo se ha podido llegar a esto. Pues gracias a la propaganda. La propaganda transmite a través de los medios una serie de comportamientos y de frases, no de ideas, de frases, que la gente copia y repite. Entonces llega un momento que uno se cree que esa es su posición, que no es una posición meditada, o sea, la gente no piensa lo que cree, simplemente lo cree. Y a eso se le da carta de naturaleza. Y además es uno de los problemas de la democracia. Y creo que el primero que lo señala, ya que estamos en el Club Tocqueville, es justamente Tocqueville, ¿no? Cuando la democracia en América alerta sobre las consecuencias no deseadas de la libertad de opinión. Y se da cuenta de que en una sociedad libre, en la que todo el mundo se considera igual, se entiende que al ser todo el mundo igual, una opinión respaldada por una mayoría es la opinión que vale. Eso es inevitable, es decir, que no se puede construir una democracia sin el respaldo de la opinión pública. Pero de ahí a dar por bueno lo que se suele llamar la voluntad del pueblo y todo esto, simplemente la voluntad del pueblo o la opinión pública son consecuencias de construir, de tener un régimen democrático. Pero el sentido de la democracia precisamente es protegernos de eso, ¿no? Protegernos de las tentativas totalitarias. Cualquier ideología, si la dejas suelta, si no tiene los límites del Estado de Derecho, lo importante de la democracia es el Estado de Derecho, no es lo que opina la gente. Si no tiene los límites del Estado de Derecho, cualquier ideología puede convertirse en una dictadura, en un totalitarismo. Esto lo cuenta Hannah Arendt en Orígenes del Totalitarismo y es, me parece, indiscutible. Entonces la democracia es un sistema que hay que apreciar principalmente por esa capacidad que tiene de poner límites a la locura humana, por decirlo de alguna manera. Ahora estamos en un momento, parecía que esto estaba más o menos aceptado, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que se vuelve a la idea que nunca ha desaparecido, pero se vuelve a estar en primer plano la idea de la voluntad del pueblo como lo que realmente define la democracia. Eso simplemente es falso y es algo que se plantean ya no solo Tocqueville, sino todos los pensadores ilustrados cuando empiezan a hablar de democracia y que luego otros autores que han tratado muy a fondo el tema en el siglo XX, como Walter Lippmann, Ortega y Gasset y otros que podríamos citar, han incidido siempre en este aspecto, ¿no?
una democracia no puede funcionar sin el respaldo del pueblo, porque uno tiene que legitimar el poder de alguna manera, pero eso no significa que, como cuenta muy bien en la rebelión de las masas Ortega, que haya que dejar que la opinión pública, que en realidad es un saco de prejuicios y de inducciones de propaganda, sea quien decida los destinos de la sociedad. Con todo lo que estoy diciendo, a algunos les parece directamente fascista, pero me parece que es difícilmente rebatible en términos factuales, si vemos lo que está pasando. Creo que es precisamente por ese desbordamiento de la pasión por imitar, por repetir todo lo que se oye, lo que está poniendo en jaque la democracia en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. No sé qué te parece todo esto. Bueno, quería decir, solo para resumir, que el libro trata de muchas cosas. Trata de arte, de literatura, trata de política, por supuesto, de ideología, trata de experiencias personales. Pero la idea básica que une todo esto es el hecho de que cuando uno no es capaz de obligarse a sí mismo a ser inteligente, el acceso a la inteligencia es un trabajo, no es algo que, si una persona no tiene deficiencias psíquicas de origen, puede realizar lo que quiera con su inteligencia. Además que la mayoría de la gente no quiere acceder, o sea, no quiere pasar por la complejidad de una formación intelectual que es lo único que permite hacer diagnósticos sobre el mundo y tomar decisiones, ¿no? Entonces estamos en una paradoja, la paradoja de Tocqueville. Yo la he llamado así en un artículo y creo que se le puede llamar así, ¿no? De que no hay democracia sin el pueblo, pero el pueblo pone en peligro la democracia una y otra vez. Y ahora estamos en un momento de peligro. Bueno. Sí, mira, esto me trae a la cabeza la memoria. Siempre estamos diciendo, miméticamente, lo que decía Churchill, ¿no? Decía, bueno, la democracia es un régimen imperfecto, pero es el menos perfecto de los que conocemos. Pero hay otra cita de Churchill, que le preguntaron sobre la democracia. Dice, hombre, mi idea de la democracia, después de hablar media hora con un elector, se me hace muy remota. Y eso es así. Yo creo, a mi entender, no sé si estarás de acuerdo, pero el mimetismo nos lleva al igualitarismo. Y por tanto la idea de élite y rebelión de las masas es central en todo. Totalmente. Y en tu libro, ¿no? Bueno, Sí. el elitismo es fundamental porque Sin duda. se confunde el elitismo intelectual, cultural, que es absolutamente imprescindible, con el elitismo económico, que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Hay que dar los medios a la gente para que pueda acceder, pero no hay que igualar por la base, ¿no? Que es lo que se está intentando hacer. Sí. ¿Me permites entrar en un punto que tú hablas en el libro y que además sobre el que has escrito en otras ocasiones, en otras circunstancias? Si trasladamos tu teoría del mimetismo a los comportamientos colectivos que acaban pues, teniendo alguna forma política, ¿no? ¿No crees que nos equivocamos si decimos que, por ejemplo, en caso hipotético de una sociedad, que existiera una sociedad como la catalana, hipótesis, ¿no? No nos equivocamos, o no es muy impreciso hablar de totalitarismo, cuando en realidad no responde para nada. Quizás algunos resultados pueden parecerlo, pero el método y el proceso no lo es. Sí. No lo es, porque no es un partido único en absoluto, no es un partido único, no tiene ninguna de las características. Y sin embargo, pues, las consecuencias pueden ser muy similares a las de
a las que produce un comportamiento totalitario. Bueno, puede acabar siendo. No, por supuesto no lo es, pero puede acabar siendo. Depende. Actualmente es muy difícil que ocurran cosas de este estilo, como ocurrió en el siglo XX, por la situación política internacional. Es decir, que mientras exista la Unión Europea, mientras exista Occidente, es muy difícil que pueda haber en un país democrático occidental una revolución, una guerra. No lo veo posible, ¿no? Sí que podría haber, bueno, espero que no, pero si hubiese un enfrentamiento internacional, una flagelación general, entonces ya todo estaría perdido y podría ocurrir cualquier cosa en cualquier parte, ¿no? Pero mientras se mantenga este equilibrio, yo entiendo que de momento se mantiene, ¿no? Pero está todo muy corrompido. No solo en la política, sino en otro ámbito que también es político, que no solemos pensar como que lo es, que es el de la universidad, ¿no? En Estados Unidos y Canadá, especialmente, lo que está ocurriendo es completamente, voy a utilizar la palabra demencial, ¿no? Y creo que quedo corto con eso, ¿no? Es algo incomprensible. Se está impidiendo la palabra a profesores porque usan un término que molesta a un estudiante, no sabe muy bien por qué. Despiden a profesores, encarcelan a gente. Está ocurriendo esto, mucha gente no lo sabe. Esto está llegando aquí. Esto aquí todavía no está instalado del todo, pero hay síntomas muy inquietantes de que eso está tomando también la Universidad Española y, por supuesto, la catalana. Y yo he vivido personalmente experiencias que me hacen pensar que vamos en ese camino, en ese terrible camino. Yo creo que esto puede también algún día desaparecer, pero no vemos ahora esa posibilidad. Está dominándolo todo. Me refiero, supongo que estoy hablando del movimiento woke, de la intolerancia a cualquier opinión, idea que salga de lo que está estipulado. Las universidades americanas han tomado esto como su dogma de fe. Y claro, cuando veas las barbas del vecino, pues empieza a remojar las tuyas, porque yo creo que esto está llegando aquí. Incluso tenemos la amenaza de leyes que acaban de... Perdona una pequeña anécdota, pero acaban de... Tuve que leer la noticia varias veces porque no lo podía creer. Acaban de encarcelar 2 años de cárcel a un padre de familia en Canadá, por negarse a reconocer que su niña de 14 años, biológicamente niña, es un niño. Porque ella, de repente, de un día para otro, llega a su casa y dice: yo soy un niño, me tenéis que llamar como un niño, se cambia el nombre. El padre se niega a reconocer eso. Y le meten en la cárcel. Un juez ha metido en la cárcel a este hombre. A mí esto me parece que no se divulga lo suficiente. Que la sociedad debería ser consciente de que estamos enfrentados a una irracionalidad tan tremenda como otras que hemos visto en el pasado. Insisto, no hay los medios para desembocar en un régimen totalitario, pero sí para hacer la vida imposible a la gente durante mucho tiempo. Sí, esto me lleva a algo que quizás por despiste pensábamos que se había amortiguado mucho, que son las guerras culturales, porque en realidad estamos en medio de una secuencia de guerras culturales, ideología de género, bueno, formas extremas y destructivas de secularización, etc. Y no pasa absolutamente nada. Mi pregunta sería, en términos de civilización, entiendo que el mimetismo o la imitación, bueno, no podríamos entender la cultura sin la imitación, por supuesto. Por supuesto. Nada. Sería que nos creemos originales, como decías, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, dónde se rompe? ¿Dónde se rompe la capacidad creativa o generativa del mimetismo para convertirse en continuidad de civilización? ¿Y en qué forma esto se pervierte? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con el desarrollo creciente de los medios de comunicación. Esto, Tocqueville habla de la prensa, cómo la prensa conforma la mentalidad de los ciudadanos americanos. Y si tú quieres saber cómo piensa alguien, pregúntate qué periódico lee. Pero luego, claro, después de la prensa aparece la radio, aparece la televisión, aparece el cine, aparece Internet, las redes sociales, todo eso se sigue complicando mucho. Albert Camus cuenta en uno de los artículos que ahora se han publicado en castellano, que publicó en Combat durante los años de la ocupación nazi
Francia, una vez ya vencido el nazismo, el artículo del año 46, dice que él fue cambiando de opinión, era un poco ambiguo al principio, pero una persona de una inteligencia moral muy superior a la mayoría de la gente que le rodeaba, y se dio cuenta de que no se podía aceptar a ningún precio la destrucción, el asesinato, el odio. Y entonces él abogó por una sociodemocracia, una democracia socioliberal, podríamos decir, que además con una idea internacional de esto, ¿no? Que no debería quedar reducida a un solo país, sino que tenía que tener un alcance internacional. Y que el asesinato político era algo absolutamente inaceptable en cualquier caso, ¿no? Bien, entonces él se encontró, él le parecía que eso de lo más razonable, pero se encontró que una serie de intelectuales, no dice los nombres, pero está aludiendo principalmente a Jean-Paul Sartre, pero había otros, que rebatían esa idea de que el asesinato político no era algo legítimo. Y él dice, dicen eso porque son incapaces de imaginar qué significa ser asesinado. Y eso ocurre en un momento, dice, en el que la gente se quiere, se ama por teléfono. Me parece extraordinario y eso hace que la realidad esté fuera de la experiencia. La visión de la realidad esté fuera de la experiencia del ser humano. Él dice eso, año 46, ¿no? Se llama, un año después del final de la guerra, se llama por teléfono. Bien, pues ahora yo diría que no solo se ama, sino que principalmente se odia por teléfono móvil, con su conexión en las redes sociales. Y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual, no hay ninguna duda, ¿no? Por supuesto, no hay nada de malo de hecho sería un sueño ilustrado. Los ilustrados querían conseguir que la información llegara, la información y la educación al máximo número de gente posible en el menor tiempo posible, decían eso. Bueno, se ha conseguido, absolutamente, ¿no? Pero el resultado no es el que ellos esperaban. O sea, se pueden usar las redes sociales para divulgar alta cultura, pero normalmente se usan para insultar, intimidar, y para divulgar cosas absurdas, que luego tienen un resultado, tienen una consecuencia en lo que la gente opina y en lo que la gente vota. Y entonces nos vamos encontrando con estas amenazas de partidos políticos que no son exactamente democráticos, aunque cumplan más o menos las leyes de la democracia, no son exactamente democráticos y que penetran principalmente por las redes, mucho más que por otro ámbito. ¿No crees tú que lo que estamos viviendo es una ofensiva cruzada de distintos mimetismos identitarios? Sí, totalmente. Todo el mundo quiere tener una identidad que es sexual, que es de género, que es inventada muy a menudo, inventada, impostada. Sexual, racial, nacional y muchas más inventadas. Y tiene que ver también con, pienso yo, con el cambio profundo que se ha dado en los roles familiares. Sí. El finiquito, la erosión de lo que entendíamos como familia tradicional. Sí. Que el rol de padre, el rol de madre. Entonces, eso era un mimetismo positivo, es decir, imitar a tus padres. Totalmente. Y en cambio ahora se está produciendo todo lo contrario. Y cada vez va a peor porque hemos pasado de la posibilidad de concebir otros tipos de familia a hacerlas casi obligatorias. Sí. Es decir, que la persona que opta por una familia tradicional y que quiere tener hijos, y a veces, no diré que esté generalizado, pero he visto a veces comentarios en las redes sociales de insultos por el solo hecho de querer, ¿no?, formar parte de la familia tradicional. Sí, sí, sí. Sí, esto estoy de acuerdo, que es una de las causas del desmoronamiento de los valores de la cultura occidental. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Has pasado las preguntas? Sí, bueno, sí, tenemos. Me
aquí por ejemplo comentabais y en el debate yo, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado la imitación en el tiempo actual, ¿no? Donde vemos que yo estuve 23 años, ¿no? Y la imitación sería muy diferente a los iconos actuales que a lo mejor duran un año y medio. Hay un ejemplo de la campaña de Gabilondo en Madrid, donde dice soy un hombre serio, formal, soso, que es muy parecida, ¿no? Y fiable a la de Mariano Rajoy, que es de hace 4 o 5 años, la de 2015. Esta velocidad, ¿no? de la información de las redes sociales también debe cambiar un poco el tipo de imitación. Porque bueno, a ver, la imitación existía ya en el momento en que apareció el hombre sobre la Tierra, ¿no? Antes, porque los animales también son imitadores, y especialmente los primates. Y el hombre es más imitador que el resto de primates, aunque la palma de la imitación se la lleve el mono, ¿no? Pero la verdad es que, como decía antes, bueno, quiero decir que eso es una condición que tenemos desde origen. Simplemente lo que ocurre ahora, lo que ha empezado a ocurrir a partir de la aparición de la prensa y hasta llegar a las redes sociales, es una divulgación absolutamente excepcional, porque no había ocurrido insólita a lo largo de la historia, ¿no? Una capacidad de hacer llegar actitudes, frases, yo ni siquiera les llamaría ideas, porque la mayor parte de las veces son consignas, que la gente va repitiendo, las oye, las sigue repitiendo. Yo que he sido profesor muchos años en la facultad de periodismo, me he dado cuenta de lo difícil que es sacar a los estudiantes de esas ideas adquiridas. Lo que yo llamo imitación en el campo ideológico es lo que otros llamaron antiguamente ideas adquiridas o ideas públicas. La cosa que uno repite sin haberla pensado, simplemente porque le ha llegado y le parece que eso forma parte de su identidad. En cuanto a lo que tú dices, pues bien, yo creo que eso va a más cada vez. Entonces, la política se reduce a esto ya. No hay otra cosa en la política. Supongo, porque si no el mundo estaría ya mucho más arruinado de lo que lo está, que hay gente que está trabajando en serio, hay buenos economistas, buenos juristas, buenos científicos que trabajan para los gobiernos y hacen cosas razonables, ¿no? Pero lo que vemos de la política y lo que realmente está en la base de la confrontación de los partidos es una repetición de estereotipos, además aconsejados por los expertos en eso, ¿no? Cuando ese hombre horrible que aconseja a Pedro Sánchez, que se llama Iván Redondo, eso me da mucho miedo. Dijo en una entrevista que de lo que se trataba era de jugar con los sentimientos de la gente, que la razón no tiene ningún sentido en política. A mí esto me asusta. No sé diferenciar esto de la locura de los años 30 que nos llevaron a las guerras. ¿Qué significa? Y bueno, si volvemos al caso de Cataluña, también no hay otra explicación que la manipulación de sentimientos. Bueno, no sé si me ha alargado mucho respuesta a tu pregunta. Como un estudiante de publicidad podría declararse no imitador. ¿Un estudiante de publicidad, dices? De comunicación, no audiovisual, por así decirlo. Sí. Podría dejar de imitar. Bueno, es que dejar de imitar para mí es algo metafísico, o sea, es imposible. Claro. Es decir, que no puedes hacer nada si no imitas. Este gesto que acabo de hacer, seguramente se lo voy a hacer algún día a alguien y lo voy repitiendo, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, declararse imitador sería lo más honesto. Lo que pasa es que, claro, yo también lo he observado en los estudiantes y he dado clases de humanidades, en periodismo, pero también a estudiantes de publicidad. Hay una pasión no por el hecho, sino por el concepto de originalidad. Cualquier poema, artículo de periódico, anuncio que ofreces a unos estudiantes para que lo comenten, siempre aparece la palabra original, novedoso. Sin embargo, todo es exactamente como si fuera producido en cadena por alguna máquina. Todo es igual y cuanto más igual es, más original lo encuentras. Es algo que a mí esto es un fenómeno que detecté hace años y siempre me ha sorprendido.
Si pones algo que no tiene nada que ver con lo que hacen normalmente, por ejemplo, un corto surrealista o dadaísta de los años 20, entonces se quedan absolutamente mudos y dicen esto es horrible, es muy aburrido, eso es una tontería, pero ¿qué es esto? ¿No? Lo que llaman original es lo repetitivo. Es algo para mí muy sorprendente. Pero bueno, sí. Podría ser que, claro, estamos teniendo una idea de la libertad que ya muchas veces se habla de empoderar la individualidad y la soberanía radical del individuo. ¿Es posible que esa idea de autonomía radical del individuo en realidad provoque más emocionalismo y mimetismo que racionalidad? Sí, totalmente. Esta es la clave del asunto, yo creo. Y luego, antes hablábamos de la pérdida de las estructuras tradicionales, de la familia y todo esto. El origen de todo esto también tiene que ver con la secularización total de la sociedad, ¿no? La aparición de la religión en el sentido social. Se mantiene para el que es creyente, pero no conforma la visión del ser humano. No digo que esto sea necesariamente ni bueno ni malo, digo simplemente que es un factor que al colocar la responsabilidad absoluta de su propia existencia en el individuo, lo que hace el individuo es repetir lo que hacen todos los demás, porque más allá de esto no hay nada, ¿no? Todo esto me parece que... Sí, perdón, antes estaba... Sí. Yo voy a hacer una aportación, a Valentí, porque si bien coincido con que Joan Capri fue uno de los elementos inspiradores de Pujol, yo creo que hay otros dos inspiradores a los cuales él copia y mimetiza. Uno es Jaume Vicens Vives, lo interioriza y lo predica y tal. Y la otra, que es una mujer, y es imprescindible para entender el personaje, es Mari Sampere. No lo digo en broma, lo tengo muy estudiado. Sí, sí. Entonces, esa mezcla, ese mimetismo que él practica, lo curioso es que consigue mayorías absolutas. Es decir, que en tanto en cuanto Mari Sampere hace reír al personal y Joan Capri hace reír al personal, en esa medida Pujol saca mayorías absolutas. Y está ahí bueno, un remanente que tengo pendiente de calificar. Ese remanente lo podremos formalizar cuando sea juzgado y sentenciado. Porque ni por Mari Sampere, ni por Capri, ni por... ¿el tercero? Vicens Vives. Vicens Vives se explica lo que parece que está ocurriendo. Vamos a esperar a que haga el juicio y ahí le pondremos un adjetivo. Sí, claro. Yo creo que es que Pujol sabe manejar muy bien ciertos resortes de los tópicos culturales del catalanismo, ¿no? Aparte es un hombre formado, como la mayoría de políticos catalanes de su generación, en el excursionismo, que eso marca una manera de gesticular, de hablar, de ser, y también de ser intolerante también, porque yo, como muchas personas de mi edad, y supongo que también de generaciones posteriores, pasé mucho por estos campamentos excursionistas, y cuando tú decías algo que no gustaba al monitor, te decía, esto no es válido. O bien te decía, esto es crítica destructiva. Solo podías decir exactamente lo que esperaban que... Bueno, Pujol hace eso. Pujol dice, esto es destructivo, esto no es válido, lo dice constantemente. A mí me parece sorprendente. En realidad, lo que me pasó es que dejé de tener cualquier interés por la sociedad catalana. Lo digo así de brutal, ¿no? ¿Cómo puede una sociedad mantener a un hombre tantos años que sale por televisión a decir a todo el mundo qué tiene que pensar, cómo lo tiene que pensar, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer? Y de repente, vamos a la imitación más vulgar ahora, antes lo ha dicho Valentí, ahora incidías tú, y
dejemos los antecedentes, si viene de Capri o de Mari Samper, me parece que está muy bien, pero lo que es verdad es que yo me di cuenta a partir de un momento, años 80, finales de los 80, que Cataluña se estaba poblando de gente que hablaba y gesticulaba como Pujol, que me parece algo muy relevante, parece un frívolo lo que digo, exactamente igual, los gestos de no, mire, escolta, no. Esto ibas a una sucursal bancaria y te atendían así, ¿no? Ibas en todas partes encontrabas un pequeño Pujol y después los políticos que le sucedían, bueno, Mas imitaba a Pujol absolutamente, lo que pasa es que no lo hacía muy bien, pero lo intentaba, y después otros políticos imitaban a Mas, que era el que imitaba a Pujol, y se fue diluyendo un poco el personaje, pero mantuvo siempre unas constantes, ¿no? Lo vemos también ahora en los políticos de Podemos, que todos fruncen el ceño y hablan atropelladamente y con unos gestos muy parecidos todos. También los demás partidos, están a la izquierda y a la derecha en todas partes, pero hay casos muy singulares y muy extremos, como los que estoy diciendo, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió siempre que la gente con tanta inconsciencia copiara no solo lo que decía Pujol, sino también cómo lo decía, y que eso en realidad es muy risible. Gombrowicz habría hecho unas comedias extraordinarias con esto, ¿no? Creo que, bueno. Sí. Sí, yo creo que, bueno, es que para mí esa es una de las paradojas, de las contradicciones hasta ahora más incomprensibles de la sociedad catalana, y es esa. Es esa. Algo tiene que ver con, tal vez, con un efecto mimético, al no tener conciencia del Estado. Estoy a lo mejor haciendo una hipótesis aventurada, ¿no? Al no tener conciencia del Estado, entonces las sociedades necesitan, quieren, desean un hombre fuerte. Por desgracia, la oportunidad de un hombre fuerte como Tarradellas, el tiempo no permitió que arraigara, pero Pujol es eso. ¿De acuerdo? Es una anécdota que podría ser de Mary Sampere. Fuimos con mi mujer agafando el remei a Folgueroles. Fuimos a Folgueroles para ir agafando el remei donde el esbart de Joaquín Verdaguer se reunía y decían sus poemas, ¿no? Y hablamos con un payés que estaba allí y le pregunté, para ir agafando el remei o del desmai, no estic segur. Com anem? Diu, bueno, vagi per aquí, vagi per allà. Diu, el Pujol va venir. Diu, però ell va venir amb helicòpter. Home, vaig pensar jo, dic, caramba. Son anécdotas, de acuerdo, pero algo tiene que ver todo con la cuestión, ¿no? Y yo creo que, si me permites, lo que vamos a ver cuando se sepa lo que pasaba en Andorra es que incluso las personas que respetaron durante muchos años a Pujol, algunos lo toleramos, quizás en exceso, pero otros lo admiraron. Es que vamos a darnos cuenta de que seguramente, posiblemente, tenía cualidades políticas, pero no tenía virtudes políticas. Y eso es muy grave, a mi entender. Sí. Sí, porque luego, cuando se descubrió el pastel, estamos hablando de Pujol, cuando él declaró que sí, que había depositado un dinero en Andorra, y luego dijo que ese dinero se lo había dado su padre, y eso la famosa leche de l'avi Florenci, ¿no? La gente dijo, esto es terrible, qué disgusto, es horroroso, tal, pero eso no tiene por qué enturbiar el legado político de Pujol. Bueno, a mí me parece que si yo que robara dinero se lo puedo perdonar. Lo que no le puedo perdonar es lo que hizo políticamente en este país, que estamos viendo ahora las consecuencias de esto. Procés nunca habría aparecido sin este impulso inicial del pujolismo, más que impulso, programa. Y la manera como yo trabajé en diferentes empresas relacionadas con la Generalitat o con los medios del pujolismo, y el despotismo era algo enorme. O sea, solo podías estar bien ahí dentro si eras como ellos, y
cumplías y repetías todo lo que ellos decían, ¿no? Pero si tenías alguna actitud crítica con algo de esto, entonces estabas perdido. Y eso es lo que no le perdono. El pujolismo para mí no tiene nada de bueno. Aunque reconozco que en algún momento pensé que sí que podía tener algo de bueno, la moderación, el pacto con el Estado. Bueno, ahora nos damos cuenta de que las cosas no eran exactamente así. Había una pregunta. Partiendo de la idea de esta democracia, por decirlo así, de los sentimientos, podemos valorar una imitación cíclica desde el pasado frente a los momentos actuales en los que la gente intenta imitar figuras o maneras, sentimientos que se han vivido en el pasado y que por ello podamos deducir que es más fácil imitar aquello que difícilmente ha fracasado que no aquello que puede ser valorativamente progresista en conjunto, para el bien común. Sí, claro, porque es mucho más simple también, ¿no? Claro, se imita principalmente el sinsentido, principalmente. Porque para imitar cosas realmente importantes que puedan contribuir a nuestro desarrollo intelectual y moral, hay que hacer un esfuerzo muy grande, que la gente no está dispuesta a hacer. Y claro, lo que se imita siempre es lo más banal. Es la impresión que tengo, sí. Sí, a mí me gustaría trasladaros por qué, una pregunta que me hago frecuentemente, y es por qué buena parte de la intelectualidad catalana, no todos, pero la mayoría de la intelectualidad catalana, no ha optado por estar en el puente de mando, dijéramos, de un transatlántico, que es el Reino de España, y se prefiere comprar un velero, ¿no? ¿Por qué la intelectualidad catalana no ha hecho lo mismo que otra intelectualidad, la andaluza, la gallega? Existe ese ascensor social, ¿no? de hacer oposiciones, ser abogado del Estado, y ser juez, ser registrador de la propiedad, notario, etc. Y aquí en Cataluña no se ha producido, al menos en idéntica proporción al resto de España. Hay una interpretación económica, quizás, aquí, pues, sanata fer calés, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y no tanto prosperar. Pero todavía me pregunto por qué esa intelectualidad ha renunciado, dijéramos, a estar en el puente de mando de un Estado, ¿no? Yo también me lo pregunto, pero claro, yo creo porque la crítica intelectual al nacionalismo es muy minoritaria, para empezar. O sea, que hay muchos más pseudointelectuales al servicio del proyecto que críticos con el sistema, ¿no? Pero por otro lado, aunque sea minoritaria, existe. Y también me pregunto como usted, ¿por qué ha habido tanto tiempo esa negativa a implicarse positivamente en la sociedad, a construir algo al margen de esto, ¿no? Es difícil de entender, dicen muy poco, habla muy mal de nuestra sociedad esto. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tú tenías algo que comentar sobre esto, no? Bueno, yo recuerdo una conversación de Unamuno con un escritor que era Puig i Ferrater. Sí. Puig i Ferrater era de Esquerra Republicana, pero persona fuera de medida, ¿no? Sí. Y hacen un viaje en tren y Unamuno le dije, Puig, no se equivoque. Ustedes los catalanes lo que tienen que hacer es mandar en España. Utilicen el castellano, utilicen el catalán, pero utilicen el castellano y serán la fuerza más creativa de la cultura hispánica. Yo personalmente creo en eso y he creído siempre, ¿no? Pero veo que no... Pero la realidad te desmiente. Que también claro, claro. Sí. Pero claro, es que para empezar, como hay institucionalizada la idea de que el castellano es algo ajeno a Cataluña, y eso es uno de los mitos, de las falsedades más grandes del catalanismo, porque el único libro importante sobre este tema es el de Joan Lluís Marfany.
que se llama Diglosia, ahora no me acuerdo el título, a lo mejor veo que dices que sí, a lo mejor lo sabes. No me acuerdo del título. El último libro de Marfine es un libro de unas 800 páginas. Es un libro de hace unos 5 o 6 años. Analiza a fondo, describe con documentos irreprochables, que es un rigor absoluto, cómo la élite catalana adopta el castellano como lengua de cultura a finales del 15. No es por ninguna imposición, simplemente porque el proyecto español está empezando a funcionar a toda marcha y Cataluña se interesa generalmente por el comercio y poco por la cultura, y los que tienen inquietudes culturales pues acceden al castellano, acaban montando la industria editorial en castellano más importante de España, ¿no? Y eso tiene un sentido. Entonces, negar eso, como ahora no solo se niega, sino que si tú dices, no, bueno, el castellano fue asumido como, sin renunciar al catalán para nada, ¿no? Como lengua de cultura de la élite catalana, te llaman fascista directamente. A mí me ha pasado esto, ¿no? Pero digo, lea usted a Marfine, que es el único que ha estudiado eso a fondo, ¿no? Pero nadie lee nada, ese es otro problema, ¿no? Se repiten los mitos. Yo creo que podemos... Me permito citar una anécdota que es optimista, porque es antimimética. Antimimética, ¿se me oye? Es una anécdota que es antimimética y que me hizo mucha gracia. El escritor Juan Perucho, que era un hombre poco mimético, porque en un momento en que lo que se imponía era el realismo social y todas esas cosas, pues él hacía una literatura que no respetaba ese tipo de limitaciones. Y la anécdota es la siguiente. Un día, dice yo, me dijo, no me acuerdo cómo era esto, ¿no? Se me olvidó. Bueno, ¿hablas de Perucho? Sí, era una anécdota. ¿Te ha gustado lo que has dicho? Sí, Perucho dice, yo Cataluña, tal, respeto mucho. Pero bueno, un día mirando la televisión vi que se daba gran noticia en TV3 de que los catalanes habían podido colocar una bandera estrellada de la patria barrada en el Everest. Y entonces Perucho dice, yo inmediatamente fui a Banca Catalana, saqué el dinero que tenía allí, porque no me fíe de un banco que no trabaje el dinero como elemento bancario, sino como elemento de agitación simbólica. Y sacó el dinero de Banca Catalana, y así fue Banca Catalana. Pero es que ahí Perucho estuvo en contra, resistió a la inercia de... Sí, ha habido un pequeño número de escritores catalanes en lengua catalana que han resistido todo esto, pero es tan ínfimo que es imposible conseguir ningún resultado. Comentaba lo de Capri, ¿no? Entonces, ¿cómo analizáis la utilización del humor? Y si veis una evolución de Capri, por ejemplo, luego el humor de TV3, desde Tony Soler, Polonia, que han creado muchas, ¿no?, iconos de representación de lo que es la realidad, distorsionando la realidad política. Totalmente, o sea, no solo en este caso... Una línea argumental de ese humor utilizado como... Bueno, a mí cuando me preguntan sobre esto que me preguntas tú ahora, siempre digo una frase que no es mía, que antes se hacía humor con la política y ahora se hace política con el humor. Me parece que eso es obvio. En el caso de TV3 es algo absolutamente, no sé cómo calificarlo. Ya saben lo que es. Pasa por humor lo que es propaganda política constante. Pero no solo esto, no solo en TV3 en Cataluña, los programas de humor en general en toda España, en la prensa, todo es política extrema. Hay este señor que publica en El País, que todo el mundo adora, que se llama El Roto, que lo que hace en general es transmitir ideas irracionales, está contra las vacunas, contra la ciencia,
contra la democracia, bueno, pero la gente le aplaude, ¿no? Le aplaude por eso, precisamente. Porque la paradoja de Occidente es que hemos conseguido, por milagro, vivir en un sistema liberal democrático y la gente percibe ese sistema como la peor dictadura del mundo. Esto es algo extraordinario. Yo creo que podríamos dar por cerrada la sesión. Gracias, Ferran, por todas tus... No, muchísimas gracias. Tu capacidad antimimética, que eso no es poco, en un mundo de jiji, jaja, en el momento en que de un día para otro todos hablamos de tsunamis y cosas, y de frases hechas, pues que hayas escrito este libro que, insisto, yo personalmente lo recomiendo como una pieza intelectual de primer orden en un momento en el que la banalidad se nos come por los pies. Y entonces, pues no sé, muchas gracias. No, yo te agradezco mucho todo lo que has dicho. Tú sabes que la estima intelectual y personal que te tengo, he hablado de este libro con otras personas. Mi deseo era poder hablar contigo, porque siempre he admirado mucho tu obra. Antes hablábamos de escritores en lengua catalana que se oponen. Históricamente ha habido algunos, pero actualmente que escriban en catalán o bilingües, como es su caso, o el mío, o el de Pons Puigdevall, por ejemplo, podemos decir 3, 4, no saldremos de aquí, ¿no? Los demás están todos entregados al proyecto nacional. Pues muchas gracias a todos. Gracias.